A todos, os agradezco vuestra presencia hoy aquí. Mi nombre es Desiree, yo soy técnico de la Fundación Márgenes y Vínculos. Para quien no conozca la Fundación, pues es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los derechos de las personas, ¿no? Sobre todo por las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Los servicios y los proyectos que desarrollamos tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de esas personas. Y obviamente entre estos colectivos se encuentran los niños y las niñas. Los niños y las niñas de cualquier parte del mundo. A nosotros no nos importa, ¿no?, que el niño haya nacido en Alemania, en España, en Ucrania o en Palestina. Bueno, mientras que la infancia debería ser un tiempo de juego, aprendizaje y esperanza, miles de niños se encuentran atrapados en una pesadilla que amenaza su seguridad, bienestar y su futuro. Además, existe otra realidad que conmueve las conciencias de quienes nos atrevemos a contemplarla. Esa es la trata de menores en contextos de guerra y violencia, siendo esto una extrema violación de los derechos fundamentales. También queremos destacar desde la Fundación lo importante que es la convivencia, lo importante que es porque muchas de esas personas que huyen de las guerras o simplemente de las situaciones de pobreza llegan a nuestra ciudad, por ejemplo, llegan aquí a Algeciras, ¿no? Y es aquí donde tenemos que fomentar la riqueza que la diversidad aporta y la convivencia pacífica. Hay que fijarse más en los aspectos que nos unen y no tanto en los aspectos que nos separan, ¿no? El odio engendra más odio. Bueno, dicho esto, que es una reflexión que he preparado yo, voy a dar la palabra a Juan León Moriche, miembro del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. Adelante, Juan. Gracias, Desiree. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos fundamentalmente para hablar de Fernando García Arévalo y de su libro, Balas contra la infancia. Fernando García Arévalo tiene una coincidencia conmigo, que es que venimos los dos casi de Castellán, porque nació en la estación de Castellán, la estación que está debajo, yendo por la carretera en el cruce que va para Tesorillo o sigues para Jimena cuando cruzas el río Garganta. Y él es de Taraguilla y yo de la Bajadilla, con lo cual rima. Entonces... Barrio muy pico los dos. ¿Y cuánto? Sí. ¿Y cuánto me dices? ¿Tú de dónde eres? Yo de Saladilla. De Saladilla. Cuando eres viviera en 45 yo En fin, yo, si me preguntan de dónde soy, digo que soy de la Bajadilla. Yo no soy de Algeciras, perdonadme los que os sintáis algecireños, pero yo soy de la Bajadilla y del mundo. En fin, y Fernando es de Taraguilla, que precisamente fue en Taraguilla donde a él se le despertó. Allí, en aquellos años ocurrieron muchas cosas en esta comarca. La lucha contra la droga, los años finales de los 80, al principio de los 90, y ahí fue donde Fernando por primera vez cogió una cámara de fotos y empezó a contar lo que sucedía. Me quiero acordar, antes de seguir, primero de toda la gente que murió en aquella fecha, ¿no? Los amigos y las amigas de nuestra juventud, aquellos años tan duros y tan... Ahora cuando dice la gente, la cosa está muy mal, porque la cosa está muy mal, tontería. Hoy estamos mejor que nunca, la cosa está muy mal. ¿No os acordáis de cuando se moría la gente de que estaban las calles llenas de chavales jóvenes que parecían zombies pidiendo, o robando, o pegando palos? En fin, bueno, se me llegan las ollas por donde no. Está bien. En fin, los tenemos también en nuestra memoria. Y también tenemos la gente que luchó, como el cura Chamizo, Miguel Alberto, bueno, tantísima gente, ¿no? Micaela en la línea, Isabel, en fin, Clementina. Y ahí fue, Fernando, donde tú tomaste conciencia de lo importante que es la imagen, pero también lo que es la lucha social, ¿no? Y bueno, digamos que fue tu especie de revelación, ¿no? Sí, claro. Ahí encontraste un poco el camino, te fuiste a Madrid y estudiaste
no me acuerdo cómo se llama la escuela. La Escuela Superior de Imagen. Yo tampoco, no me sirve de nada. Bueno, pero estuviste en Madrid, te curtiste ahí un poquito y llegaste a otro sitio donde yo había estado ya antes. ¿De Sahara? No, a la agencia Copy. En Copy, con Juan Santísimo. Con Juan Santísimo. Es que un compañero nos ha salido y dice, yo estuve contigo en Sahara y contigo, Pablo. Bueno, estuvo trabajando allí en una agencia de prensa en la que yo había trabajado antes. Juan Santizo, que era un fotógrafo excepcional y bellísima persona, le gustaba mucho el vino, ese era su defecto. Y era rojo, pero eso no era un defecto. Para nada. Por eso me quedé yo allí con él. Juan Santizo en la agencia Copy. Y ahí Fernando como que empezó a trabajar de periodista y a curtirse, y no solo ya con las cámaras, sino que también empezó a trabajar. Empezó a trabajar y a hacer fotos y a buscar historias que contar. Y hoy hay aquí pocos periodistas de la comarca, creo. Resulta Comares nada más, ¿no? Juan. Y Rosario, perdón. ¿Tú también eres periodista? De la asociación de aquí de allá. Vale. hay poco, pero de lo bueno. Bueno, pues aquí el compañero Fernando nos dio una lección a todos. No sé qué año sería. Creo que era el año 2003. Fernando, Sí, yo creo que bueno. ¿sabes lo que voy a contar, no? Porque ahora es que, bueno, la inmigración que esta comarca ha vivido los años 80 finales y los 90, que fueron la década entera y parte de este siglo, los principios, llegaban 100, 200, 500, 600, en fin, cada día. Y nosotros los periodistas, y me incluyo, y en tono el mea culpa, contábamos la historia que nos contaba la Guardia Civil, o que nos contaba la policía, o que nos contaban las fuentes oficiales, pero en muy pocas ocasiones, estoy hablando de Europa Sur, la Cadena C, el Diario de Cádiz, la Voz de Cádiz, el Faro, todo. Muy pocos periodistas le dábamos voz a los propios inmigrantes. Hacíamos el recuento, ya nos mandaban el FAR, cuando existían los FAR, y nosotros calcábamos. Como mucho, los compañeros de Tarifa llegaban y hacían un reportaje de las personas que allí llevaban comida o llevaban manta, nieve, tú lo sabes, ¿no? Que algún de vez en cuando, que tú también te has curtido en eso, ¿no? Pero poco más. Y fue Fernando el primero, que él era freelance, como se dice, ¿no? Que iba por cuenta propia, que se presentó en el Europa Sur y nos dijo, oye, que me voy a Marruecos. ¿Cómo que te vas a Marruecos? Sí, voy al pueblo de Hansala. El pueblo de Hansala era el pueblo del que procedían los 37 muertos de la partera de Rota. Que no sé si os acordáis de aquello, pero aquello fue muy importante también, la partera de Rota. A día de hoy sigue siendo el mayor del naufragio en la Costa Española. Sigue siendo el mayor de los naufragios. Porque si os acordáis, en los años 90, pues bueno, las pateras llegaban a Algeciras, Etares, El Torno, Punta Cebuche, Tarifa, Barbate, como muy lejos con ellos. Pero aquella es la primera vez que llegó hasta la bahía de Cádiz. Y había un tormentazo muy grande, y dentro ya de la bahía de Cádiz, que tampoco es el estrecho, que es una bahía que eso, aquellos naufragaron y murieron 37, se salvaron unos cuantos que llegaron a la base militar de Rota. Y aquello, claro, el Diario de Cádiz, como la Europa Sur es la filial del Diario de Cádiz, la gente del Diario de Cádiz este tema se la regalaba, porque la hacíamos nosotros, Ildefonso Cena, y el Diario de Cádiz, pues lo que hacía era repetir lo que contaba Europa Sur, pero que no les interesaba mucho, pero aquel día pues, lo sufrieron en sus carnes. Y entonces yo creo que también eso tuvo repercusiones a las autoridades, y fue cuando se puso ya más en serio lo del Servicio Integral del Estrecho, el CIBE. Es que aquello fue culpa en parte por la descoordinación de los servicios del Estado. Entonces, a partir de entonces, digamos que ya la Guardia Civil instaló las torretas, las cámaras térmicas, tal y cual, y el estrecho se volvió invulnerable, por así decirlo.
fue cuando empezaron a llegar a Canarias. Y ahora nos alarmamos, han llegado 400 a Canarias. Bueno, ¿y qué? Si es que hace 30 años o 20 años llegaban 400 todos los días y llegaban aquí, no a Canarias. Pero ahora parece que... Y entonces en aquella época no nos lo tomábamos, ni era motivo de esta situación política tan repugnante en la que nos ha colocado los grandes medios de comunicación de derecha, que son el 90%, alentando a la extrema derecha y a la derecha. Bueno, me estoy desviando. Fernando fue el primer periodista del campo de Gibraltar, sino de la provincia de Cádiz, sino de Andalucía, que dijo: me voy a ver a esta gente de donde viene, voy a ir a hablar con su familia, con sus madres, con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos, voy a contar la historia desde el punto de vista humano. Fue Fernando. ¿Con 3 muertos dentro del coche? Tres muertos porque fuiste con el hombre que llevaba los cadáveres para repatriarlos a Hansala. Entonces Fernando ahí nos dio una lección no solo de periodismo, también de humanidad, porque ya nosotros estábamos como el resto de la sociedad adormecidos. Para nosotros el parte diario de migrantes que llegaban, pues qué más da. Que llega una columna, le pregunta al jefe: ¿cuánto quiere de los migrantes? ¿Te hago media columna, una columna entera, media página, 3/4? Da igual. En fin, así se funciona. En fin. Pero Fernando vio la perspectiva desde otra, y por lo tanto yo le agradezco que lo hiciera porque también nos abriste a nosotros y el resto de la profesión. En fin, Fernando, después de aquello, pues ha estado siguiendo su trabajo en muchos sitios. Yo no sé si coincidí contigo en el Sáhara, Fernando. Sí, tuvimos una foto en Costa. ¿Sí? Cuando fue la manifestación al muro, ¿no? Eso fue en el año 2005. 93. No, la caravana no venía a hacer. Fíjate el tiempo que tú tienes pelo. Estamos los dos muy jóvenes. Pero esa foto te la he pasado ya. Vale, bueno. Fernando ha estado en el Sáhara, ha estado en Bosnia, ha estado en Irak, ha estado en Palestina, ha estado en Libia, ha estado en el Sahel, ha estado en Mali, ha estado en Marruecos, en Argelia, en el África Negra y ha estado en Palestina. Después hablaré de esto, de Palestina. En 6 ocasiones ha recibido el Premio Andalucía de Migraciones, en 4 categorías diferentes, 2 veces por periodismo gráfico, digamos por foto, y otras 2 veces por periodismo escrito. Y una vez por un relato breve, por un libro, que lo tienes ahí fuera, ¿no? El libro, en lo más ancho del estrecho, 25 años, 25 historias. Fernando sigue trabajando, sigue viajando a los sitios por su cuenta, él se busca no sé cómo la financiación y él sigue produciendo. Ahora lleva tiempo que está dedicado a la migración, que la gente que nos da de comer, por así decirlo, los trabajadores que vienen de otros países y están ahí en Huelva trabajando para que tengamos fresas, para que tengamos frutas y para que no sean muy caros los precios en el Mercadona o en la plaza de abasto. Y esto que compró una plaza nueva. En fin, lo está viviendo bastante y supongo que eso dará para, no sé si para un libro, para un documental. En ello estamos. Y bueno, y hoy nos trae aquí este libro, Balas contra la infancia, que está escrito por 5, no sé si me enrollo mucho, Fernando. No, pues sigue. ¿Sigo? Yo tengo que hacer. Pero lo digo por... el libro es de 5 periodistas: Fernando, Ibabi Alvide, Lula Gómez, Nuria Tezón y Patricia Simón. Todos trabajáis por vuestra cuenta. Con un denominador común, todos los trabajos que aquí están contenidos, que son historias en las que los protagonistas, vamos, más que los protagonistas, los sufridores de las historias que se cuentan son niñas y niños que viven en países en guerra. Fernando escribe 2 historias, 3, perdón.
La más importante, y por eso estoy aquí, es la que cuenta la historia de Ana Pomares Ruiz, que era una niña de 9 años el día que las tropas fascistas, los sublevados contra la democracia, invaden Málaga y decenas de miles de personas salen andando camino de Almería para huir de lo que se le venía encima a la ciudad. Ana Pomares Ruiz, están aquí sus 3 hijos, Juan José, Ana y Rosa, que deberían estar aquí y no yo, pero bueno. Se les ofreció. En fin, Ana recordaba con precisión, porque ella había nacido en el 27, cumplió 9 años el mismo día que comenzó la huida de aquel 8 de febrero, creo que era. Y bueno, ella nos lo había contado al Foro por la Memoria. Ella no le había contado estas historias, o si se las había contado, no las había contado con tanta extensión, con tanto detalle y todo lo que eso ha significado para ella en su vida, ni siquiera a sus propios hijos. Pero en Almería hay un movimiento de memoria histórica y allí hay un profesor de un instituto que es muy activo y todos los años nos organiza una serie de encuentros de memoria histórica y llevaba al instituto a personas mayores a que recordaran lo que habían sufrido. Y un día de 2018 creo que fue, y no recuerdo mal, Ana Pomares Ruiz cogió el autobús de Algeciras, se plantó en Almería y cuando terminó el hombre de hablar levantó la mano y dijo: yo quiero contar mi historia también. Y desde entonces Ana ha contado esa historia muchas veces en muchos sitios, en muchos institutos, nos la ha contado al Foro y ha colaborado con nosotros de una forma muy, muy activa, ¿no? Entonces, Fernando reproduce esa historia que vivió Ana, como cientos de miles de personas, y no solo reproduce la historia, digamos, sino que la acompaña con las reflexiones que hace, con la documentación que ha buscado sobre lo que aquello supuso y hace una serie de análisis sobre el testimonio que estamos leyendo, ¿no? Hay 3 cosas que a mí me gustaría destacar de lo que dice Ana y Fernando. Ana contaba cómo se veían los muertos por la carretera. Ana tuvo el privilegio de que ella iba en un coche, no iba andando, pero veía a la gente andar, los niños perdidos, andar solos por la carretera, los muertos en las cunetas. Cuenta cuando venían que dormían, o sea, que por el día se refugiaban y andaban por la noche, los bombazos de los barcos españoles, la aviación española que arrasaba y ametrallaba a la gente, las tropas italianas que venían por detrás, alemanes, italianos y españoles, uno de ellos el barco Cervera, este de la ermita, Cervera. Ese era uno de los barcos que tan valientemente y heroicamente bombardeaba a la población civil, a niños, mujeres, gente que huía, población civil que huía por la carretera. Todo eso lo cuenta Ana y lo reproduce Fernando, ¿no? Y uno ve tanto horror que ahora que creo que van ya 55.000 personas asesinadas en Gaza, ¿no? En Palestina. Es lo que estaba diciendo antes, como ya ocurre todos los días, nos da igual. Tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero como que es inevitable y que ahí está. Ese parte de guerra diario, ¿no? Va la gente muriendo y así lo... Pero vivirlo en el momento, en la situación, sentirse cómo caen las bombas o cómo muere la gente ametrallada a tu lado, pues eso supongo yo que es horroroso. Y a pesar de todo lo que estaba viviendo Ana, pues a pesar de todo, ella creía en la bondad de las personas. Y no sé, bueno,
no se desanimaba. Aquí hay una frase que a mí me gustaría decir, dice: nuestro destino fue Colmenar, un pueblecito de la Charquía malagueña, a unos 30 kilómetros de la capital. Tenía allí un amigo y este buen hombre dejó que nos quedáramos en una casita del campo. Jamás lo olvidaré. Con el tiempo te das cuenta de la cantidad de buenas personas que hay en la vida y que no dudan en ayudarte. Esas cosas buenas, en momentos difíciles, también las da la guerra. Bueno, es un poco de... No te preocupes, deja que te la voy a estropear. No tengo idea. Pruébalo. Buscar a las pones. En fin, Fernando se ha documentado también. Por ejemplo, recuerda aquí, porque Ana no solo vivió, Ana, este profesor del que he hablado antes, que se llama Fran Martín, escribió un libro con la vida de Ana que se llama Los 4 exilios de Ana, ¿no? Y porque Ana no solo vivió el exilio de Málaga a Almería, también se fue en barco desde Almería a Orán. Después de Orán volvieron a Valencia y después de Valencia se fueron para Barcelona y ya cuando terminó la guerra volvieron a Almería. Por eso ella vivió no solo la desbandada, vivió también los bombardeos de Almería, vivió los bombardeos de Valencia y los bombardeos de Barcelona. Por ejemplo, el relato, por eso digo que Fernando no solo ha reproducido el testimonio de Ana, sino que lo ha acompañado con documentación interesante. Almería era constantemente atacada, 53 bombardeos durante el tiempo que duró la guerra. En febrero del 37 aún estaban muy presentes los estragos que un mes antes produjeron las 16 bombas arrojadas por la aviación fascista la noche del Rey. 7 muertos, 3 de ellos niños, fue el saldo de aquella atrocidad. Nada que añadir. El responsable de semejante vileza ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre ella y su bando al convertir esa noche mágica en la noche de los juguetes rotos. En fin, esto ayuda mejor a comprender la dimensión de todo lo que vivió, todo lo que vivió Ana, ¿no? Y después tengo aquí en la página 43, tengo apuntado otra cosa que también me ha llamado la atención. 42, perdón. Porque Fernando dice que al hablar de la personalidad de Ana y cómo ella recordaba y contaba esto y cómo vivía lo que había sucedido, porque ella era una rebelde, ¿no? Y entonces era una rebelde en el sentido de que los últimos años de su vida los ha dedicado a una especie de militancia social o política, ¿no? Memorialista. Y entonces recuerda a lo que decía Albert Camus: el pensamiento rebelde no puede prescindir de la memoria. Y ahí la clave. El olvido, esto es profundo, lo voy a leer despacio porque a mí me da para reflexionar. Fernando. El olvido alcanza su cenit cuando la resignación del ultrajado es condescendiente con la jactancia déspota del tirano. La sociedad española en su conjunto, me incluyo yo en ella y en muchos de mis amigos que somos de izquierda y que hemos vivido hasta hace muy poco atrapados por lo que dice en esta frase. Las víctimas del fascismo, las víctimas del franquismo, no solo vivieron el asesinato de sus padres, o de sus madres, o de sus hermanos, o de sus hijos, ¿no? Vivieron el asesinato, vivieron la ausencia del cuerpo para poder enterrarlo. Los asesinos ocultaron las pruebas de sus crímenes, arrojaron en fosas comunes los cuerpos, todavía no están recuperados, y vivieron
el terror de sufrir lo que sufrieron, la parálisis de no poder dar sepultura a tus muertos, vivieron también el silencio impuesto por las madres, los hijos, vivieron el silencio que las madres de los asesinados o las esposas de los asesinados les imponían en la casa para que fuera de la casa no se supiera que tu familia es de republicanos, tu familia es de socialistas, tu familia te han matado, tú seguro que eres como ellos y por lo tanto te vamos a perseguir, te vamos a represaliar. No solo vivió el crimen, la ocultación de las pruebas del crimen, la ocultación de los cadáveres y el silencio que impidió no solo ya la protesta, me han matado a mi marido, sino el dolor. Nadie le ha rendido todavía homenaje a las víctimas de una manera sincera y con honores de Estado, y ha llorado por las víctimas en este país en una ceremonia pública en la que estén las máximas autoridades del Estado. Nadie. Eso está todavía pendiente. Y no solo se ha producido ese proceso, ¿no?, a las víctimas, sino que encima el relato oficial que instauró el franquismo, por el cual las víctimas eran los verdugos, igual que hacen los maltratadores, las mujeres que sabéis de violencia de género, sabéis que los maltratadores ellos nunca tienen la culpa. Si te pego es porque no me has hecho la comida a tiempo, o si te pego es porque has llegado muy tarde, o si te pego es porque los niños no están bien vestidos. Los violentos, los maltratadores siempre se presentan a sí mismos como víctimas y por lo tanto convierten a la víctima en merecedora del castigo que está sufriendo. Lo mismo hizo el franquismo con toda la sociedad española, fundamentalmente con las víctimas de los republicanos que se lo merecían. ¿Para qué se meten a republicanos? Porque eso, porque muchos de los muertos no eran ni republicanos ni eran nada, eran simples supervivientes de la vida. Entonces, el fascismo, fijaros, la sociedad española vivió todo el franquismo que convirtió a las víctimas de su horror en peligrosos demonios rojos que merecían la suerte que habían corrido. Y lo peor de todo esto es que las propias víctimas tuvieron que aceptar esa situación porque no podían hacer otra cosa. Pero lo grave de todo esto es que en la transición democrática nada se hizo por desmontar eso. Y hoy en día todavía hay compañeros. Eso hay que superarlo, todos mataron por igual. No. ¿Cómo que no todos mataron por igual? Nanay de la China. En este país todavía hay decenas de miles de cadáveres en las cunetas y en las fosas comunes. No se sabe lo que pasó con ellos, no se ha hecho justicia y no se ha reparado a las familias. Entonces, cuando esas personas reciban la justicia, la verdad y la reparación, cuando estemos a igual, entonces hablaremos de política o de fe. Pero bueno, el discurso, el olvido alcanza su cenit cuando la resignación del ultrajado es condescendiente con la jactancia déspota del tirano, es el chiste de Franco, que escuchamos todavía en algunos bares. Con Franco se vivía mejor. Te cuenta un chiste que es que los mariquitas, Franco te iba a dar, y hay que reírle la gracia. No, señor, yo ya no se le río la gracia nunca más, jamás. Eso es. Cuando hasta la víctima es condescendiente, acepta la jactancia déspota del tirano. Hasta ahí llegó el fascismo. Y eso hay que destruirlo de nuestro sentir público. Ni en el trabajo, ni en el bar, ni en la plaza, ni en ningún sitio. Ningún chiste con estas cosas. Porque el franquismo causó tanto dolor, tanta muerte, tanta desesperación. Esto no es un acto político que yo estoy haciendo aquí. Yo aquí estoy reivindicando los derechos humanos de las víctimas que todavía están enterradas como perros, por decirlo así. No estoy haciendo política, Entonces tenemos que desterrar de nuestro discurso público social, de nuestro convivir diario, cualquier complacencia con el fascismo. Por eso estoy yo aquí
Por eso aplaudo este libro y por eso te doy las gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. A ver, muchas veces el problema es por dónde empezar. Voy a empezar suavito. Mis hermanos saben eso lo que es. ¿Alguien sabría decirme lo que es? Hay un par de personas que se lo he dicho antes. ¿Alguien sabría decirme lo que es eso? Los restos de una bandera palestina. ¿Perdón? Los restos de una bandera palestina. Correcto. Esa bandera me la dio en el año 2002 un niño en Jenin, durante una incursión israelí en Jenin. Seguramente era un niño muy pequeño, estaba diluviando a mar, estaba lloviendo, la cogió de un balcón, seguramente se lo daría a su padre. Me la dio y dice, toma, mi país. Esa es la bandera palestina. Y la tengo en mi estudio desde hace 20 años colgada. Por lo tanto, obviamente, cuando a mí se me ofrece la posibilidad de escribir sobre niños de la guerra, escribo sobre niños palestinos, sobre todo que está ahora mismo en plena actualidad. Creo que está por ahí el dato. Nación Mi Vida tiene contabilizado desde 2007 55.000 niños muertos en Palestina. 55.000 niños muertos en Palestina. O sea, que lo que está pasando ahora no es que por cierto, el lunes se cumplió un año desde el comienzo de la incursión israelí. Yo recuerdo cuando yo empecé a ver las imágenes de lo que se hizo, que no lo comparto, pero lo entiendo. Yo digo, bueno, ya tiene Netanyahu lo que quería, porque las imágenes eran dantescas, obviamente, ¿no? Hoy día con internet, con los móviles y con YouTube y eso si queréis también podemos hablar luego de cómo eso ha cambiado el periodismo. Hoy te vas a un conflicto y te juegan la vida, pero es que tienes al lado un niño grabando con un móvil una matanza y la cuelga en YouTube, y a dónde vas tú a ofrecer un medio de comunicación, un relato o una imagen. Pero bueno, no me quiero enrollar por ahí todavía porque yo voy a empezar con una cosa que leí en una entrevista del País hace muchos años a Castilla del Pino. Castilla del Pino, el catedrático de psiquiatría de San Roque, que vivió la guerra civil. En su primer libro él tiene una biografía. La primera parte se llama Pretérito Imperfecto, y luego cuando él ya está destinado en el pensario de Córdoba como jefe de los servicios psiquiátricos de Córdoba, ya tiene la segunda parte de su biografía, que se llama La Casa del Libro. Él cuenta, obviamente al principio de niño y tal de San Roque, cuenta la guerra civil, el otro le escribimos en el centro de San Roque, y se habla de Castilla del Pino, que la he visto, de palabras, bueno. Castilla del Pino dice una cosa muy que a mí esa frase cuando yo la leí me impactó y la repito mucho. Castilla del Pino era comunista, era de izquierda. Castilla del Pino era una de las mayores eminencias que había en el mundo en el campo de la psiquiatría. El franquismo, porque Franco hizo daño todo lo que pudo a todos los niveles, el franquismo le negó la cátedra. Entonces él, una de sus mayores frustraciones en la vida fue no poder ser catedrático cuando le correspondía. En el primer gobierno socialista, con Felipe González, consiguió la cátedra en Córdoba. En una entrevista al País, ahí le preguntan que por qué no se iba de España, cuando además las universidades más prestigiosas del mundo entero le ofrecían trabajo. Y él dijo una cosa importantísima: yo me quedo aquí para estorbar. Entonces, tal como está el periodismo ahora mismo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estorbar. Yo me estoy metiendo en un tocapelota impresionante, pero es que me van a más. Entonces,
Yo, ¿por qué voy desde hace 4 años a los campamentos de Huelva? Para estorbar. ¿Por qué se va uno a la guerra? ¿O por qué uno se iba al estrecho a fotografiar lo que llegaba? A estorbar. Para que el discurso que hay generalizado y oficial se desmonte. Entonces yo creo que es muy importante que el periodista siga estando donde tiene que estar y nos olvidemos un poco de móviles y de tal, porque estamos destruyendo el periodismo, porque el periodista tiene que estar para informar, para intentar cambiar las cosas y para estorbarle al poder. O sea, a mí aquello de Castilla del Pino me encantó, ¿no? O sea, él se queda en la España franquista para estorbar. Yo no me voy de aquí. Sería muy cómodo irme, pero yo me voy a quedar aquí y ya me daré la cátedra, a ver si se muere ya este tío y... Bueno, eso para mí era muy importante. Luego también había una... Ella murió, una intelectual norteamericana, Susan Sontag, que tiene un libro muy bueno que se llama Ante el dolor de los demás. Y ella dice que los que nos dedicamos al periodismo, independientemente de la herramienta que utilice, Susan Sontag dice que tenemos que estar moralmente atentos. Y es un poco a lo que preguntabas al principio del estrecho, ¿no? En aquella época era muy importante estar moralmente atento, ¿no? Y tú hablabas del viaje que yo hice en 2003. En el año 1992, cuando empezaron a llegar las pateras, yo me iba con el 127 de mi padre, me iba por la noche, dormía en la playa y me quedaba en la playa a ver si llegaba algún desembarco. Recuerdo que las primeras fotos, que además dieron la vuelta al mundo, porque las cosas funcionaban de otra forma, la hice yo en el año 1992, precisamente porque uno de esos días, pues, después de mucho más y medio, hice aquella foto. Obviamente yo era muy joven, aquello a mí me impresionó muchísimo y yo digo, esto viene para quedarse y el tiempo me ha dado la razón. Las migraciones solamente no se paran ni se pararán nunca, porque las migraciones son inherentes al ser humano y nos vamos a estar moviendo siempre, sobre todo cuando en tu lugar de origen, los derechos humanos te destrozan. Eso ya fue ocurriendo, ya empezamos más compañeros y tal, creo que está aquí mi amigo Tony, que hemos pasado, yo que sé, las mañanas y las noches en Tarifa con el tema de inmigración. Y eso también cuando se habla... ¿No? ¿Me escucha bien? ¿Sí? El otro día cuando se hablaba del libro y tal de niños y conflictos, también un poco la palabra conflicto habría también un poco que redefinirla, porque para mí lo que hemos visto en el estrecho era un conflicto, ¿no? Aquí tengo yo alguna imagen que después podemos hablar después, y yo seré breve, intentar ser breve, las preguntas y tal. Esto es estaba Tony, que quería también nosotros. Esto es uno de los muchos abogados que hemos retratado aquí al lado, 20 minutos del coche. Este chico además lo sacó porque lleva un teléfono móvil, lo señalo, eso es su teléfono móvil, luego si queréis contamos un poco. Esto es otro conflicto, no hay que ir tampoco a otro rincón del mundo para retratar un conflicto. Pero bueno, aquí estamos para hablar de los niños en conflicto. Hemos trabajado en este libro cinco periodistas, cinco profesionales de la información, Nuria Tesón, Ibai Arvide, Lula Gómez Benito, Patricia Simón y yo. Cada uno de nosotros pues, ha intentado contar la historia desde muchos puntos de vista. Países pues, aquí reflejados hoy de Oriente Medio, África, Sudamérica. Se habla de maras, se habla de contrabando, se habla de guerra, se habla absolutamente de todo, ¿no? En mi caso concreto, una de las cosas buenas que tenía el encargo de este libro es que nos dieron libertad creativa absoluta, ¿no? Podíamos escribir sobre niños en conflicto, pero como quisiéramos, ¿no? Los protagonistas los elegíamos nosotros y el tono lo poníamos nosotros, ¿no? Obviamente empezamos a darle vueltas a la cabeza de quién escribir. Yo tenía muy claro los dos niños palestinos de los que hablo, los tengo muy claros,
Primero porque uno es la muerte física de una niña y el otro es la muerte psicológica de un niño, ¿no? Los tenía clarísimo. Se me ofreció la posibilidad de entrevistar a una niña afgana que estaba refugiada en el norte de Madrid. Y después de haberme echado vuelta, pues decidí que no, porque yo no estaba en Afganistán, no conozco el conflicto. Yo con Ana estuve 5 veces en su casa, aquello fue un trabajo de largo recorrido. Yo no podía dedicar el tiempo a esta niña, todo el tiempo que ella merecía. De hecho, incluso me busqué un traductor en Madrid para traducirme entre español y pastún, un traductor de pastún me busqué. Pero luego decidí que no, porque además estaba Ana Pomares. Y luego me he dado cuenta que una vez que está ya una protagonista como Ana Pomares en el libro viene muy bien, porque es la única que hablamos de un conflicto del nuestro y además había que darle voz a Ana Pomares porque es que con la vitalidad y con la claridad y con la lucidez que tenía Ana, es que ya no los hay, y que hayan vivido la hermandad, es que Ana es que recordaba tenía detalles. Yo de hecho el título de mi historia con Ana es Ana Pomares, la niña que se hizo mujer huyendo y adulta hecha un novillo. Es que ella recordaba perfectamente, como si hubiese ocurrido aquella mañana, ella recordaba perfectamente cómo iba hecha un novillo en la parte de atrás de los asientos iba su familia y otra familia también. Entonces, que Ana tuviese la posibilidad de hablar en primera persona, que lo había vivido, que incluso lo recordaba perfectamente. Y luego, una cosa también que me llamaba mucho la atención de Ana era el tono que ofrecía el relato. Yo por eso empiezo con un no. Ella no odiaba, ella lo que quería era justicia, ella lo que quería era que se aclarara todo esto, como tú decías antes. ¿no? De hecho, empiezo con la palabra no y termino también con la palabra no. Ella quiere dejar muy claro que aquí no hay odio, aquí lo que hay es una necesidad de contar las cosas tal como ocurrieron, ¿no? Esto en el caso de Ana, que ahora pues durante el turno de preguntas podéis preguntarme lo que queráis y tal. Yo prefiero que haya mejor un debate y tal. Y luego los dos niños palestinos de los que hablo, uno, como digo, es la muerte física de esta niña, de que se la... Perdonad el tono de las imágenes, pero es que es lo que hay. Sobre todo, esta niña la mataron a 50 metros de donde yo estaba. Esto fue en Jabalia, la franja de Gaza. Jabalia es como un barrio de Gaza ciudad. La franja de Gaza ciudad, y esto es un barrio de Gaza. Este barrio ahora mismo, porque esto además, Jabalia era como... es el núcleo duro de Hamas que está en Jabalia. De hecho, yo me encuentro este bombardeo porque yo voy a la sede de Hamas, porque esto fue poco después de las Torres Gemelas. Arafat, como un gesto hacia Occidente, lo que hizo fue cerrar todas las sedes de Hamas, pero la de Jabalia, que es donde estaba el núcleo duro, no se atrevió, estaba abierta. Con un compañero, con un chaval que colaboraba con la agencia F, que compartía casa con él en Jabalia, habíamos estado 2 o 3 días antes en la sede y bueno, quedamos en un día, yo me fui un poco antes y a 50 metros, como de aquí al muro aquel, un helicóptero israelí bombardea, ¡pum!, la sede a tomar bien. Y esta niña estaba jugando en la puerta y la mataron, ¿no? Yo reaccioné como pude, hice unas cuantas fotos, aquí tenéis una de ellas, ¿no? Me fui, recuerdo, estos son diapositivas, no en cámara digital ni nada, estoy hablando del año 2002. Me fui a Jerusalén a revelar y tal, y bueno, periodismo puro y duro, ¿no? Es esto. Como digo, esto es un ejemplo de muerte física, pero una de las cosas que se habla muy poco de las guerras en general y el conflicto palestino concretamente es la destrucción psicológica de la gente, de los niños ya ni digamos, ¿no? Tengo aquí una imagen, esto es un contacto de un carrete en blanco y negro. Esto es un contacto, porque si hay aficionado a la fotografía, esto es un contacto de un carrete en blanco y negro de los antiguos, ¿no? Que son todas las fotos del carrete positivadas en pequeñito. Parece que toda la foto es la misma, pero en realidad este niño lo que me está enseñando es su libreta del colegio.
Esto es en Hebrón. Yo fui con un equipo de Médicos Sin Fronteras a la casa. Hicimos como una especie de... Este equipo de médicos iban a hacer como una visita, ¿no? A diferentes pacientes y tal en Hebrón, iban de visita, ¿no? El primero que fuimos a visitar fue a esta familia y estaba este niño. Llegaron las cooperantes, 3 chicas españolas. Llegamos, saludos, el té de rigor, tal, empiezan a hablar con la familia y tal, y en un momento dado cojo una libreta del suelo y es la libreta de este niño y solamente tenía dibujado tanques, el mismo tanque. O sea, si lo fijáis, me parece la misma foto, pero cada hoja es un tanque diferente. La hoja, en la libreta era un tanque, otro tanque, otro tanque. El niño tenía ya una neurosis de guerra, ¿no? El niño ya estaba... de hecho, por eso también el equipo de Médicos Sin Fronteras fue a visitarlo, porque el niño ya tenía un trastorno, tenía estrés postraumático de la continua presencia de soldados, disparos, enfrentamientos, muertos, entierros, porque vivir en Palestina hay que... Por eso, para mí era muy importante, ¿no?, poder reflejar eso. Hay muchas maneras de destruir a un ser humano y hay muchas maneras de destruir a un niño, sobre todo, ¿no? Este niño estaba destruido de por vida, no solamente la niña que he mostrado antes, y mucho menos esos 55.000 niños fallecidos desde el 2007 que tiene contabilizados. Son los que tienen contabilizados, son un poco como las cifras que se habla de los muertos en el Mediterráneo, ¿no? Solo son las cifras. Cuando se habla de muertos del Mediterráneo, eso en realidad no lo sabemos. Podemos saber, podemos contar los cadáveres que aparecen, pero los cayucos que se venden por ahí en el mar de Alborán, o los que se venden en la ruta entre Italia o Senegal, las Canarias, eso no lo sabemos, ¿no? Por eso digo antes también que conflictos hay de mucho tipo. El Mediterráneo es un gran conflicto. Esa es la mayor fosa común que hay en el mundo, es el Mediterráneo, ¿no? Y luego aquí también tenemos muchos dramas de todo tipo. Seleccioné algunas fotos, algunas recientes. Por ejemplo, esta historia. Estos son 2 amigos míos. El chico ya ha fallecido, no ha fallecido, lo asesinaron a principios de año. Y ella es Cleopatra. Estos son 2 personas que vivían en uno de los campamentos de chabolas que hay en Huelva, la Huelva Fresera. Eso no sale en los medios de comunicación apenas, pero es que hay miles y miles de personas migrantes, documentadas e indocumentadas y de todo, que viven en los campamentos, porque es que no hay dónde meterlos. No recogen la fresa, no recogen la cosecha. Cada vez además hay más gente que trabaja todo el año, porque es que la Huelva Fresera es inmensamente rica. Yo he vivido en estos 4 años en varios pueblos y es impresionante el dinero que hay, eso se ve. Yo alucino con los carritos de bebé. Estoy obsesionado con los carritos de bebé. Yo tengo un Ibiza de segunda mano y ya quisiera yo que mi coche tuviera los extras que tienen esos carritos de bebé. Eso porque hay mucho dinero, eso se ve, en los bares, en las tiendas, en la gente, la forma de vestir, en el despotismo de la gente, en el trato. Pero sin embargo de realidad no se sabe los campamentos que hay de inmigrantes y tampoco sabemos el número de cuántos miles de inmigrantes viven incluso. Hay, obviamente, durante la recogida de la fresa hay mucha más gente, pero trabajan todo el año, porque el trabajo del campo, que sea de invernadero, aunque hay una época de recogida, pero está montar invernadero, quitar plástico, sembrar, limpiar, hay mucho trabajo. Esto era una pareja que vivía en uno de los campamentos. Ella es Cleopatra. Uno de los grandes problemas de los campamentos es la prostitución. Hay droga, hay alcohol, hay todo, porque están desesperados. Y es verdad que aunque es una mínima parte la que un poco toma estos derroteros, pero es un problema grave, porque hay muchos enfrentamientos y muchos problemas. Esta chica, que estuvo durante mucho tiempo prostituyéndose, esta es la típica historia de la persona que viene con contrato de origen para recoger fresas, acaba la campaña y se queda. Porque claro, si hay gente que paga miles de euros para venir a España, pues si yo ya estoy aquí no me voy a volver cuando acabe la campaña, me quedo aquí y me buscaré la vida. ¿Qué pasa? Que el tiempo pasa, no levantas cabeza, te desesperas y al final acaba en la prostitución. Esta chica que vive en el campamento, un día aparece, y vuelve a ciudad, aparece desnuda, la coge
protegen los servicios médicos, la llevan al hospital, y cuando está en el hospital se despistan los médicos, desde un quinto piso se tira, pero no se mata, se queda tetrapléjica. Bueno, pues esta chica hasta hace unos meses estaba en el Basquedía en vuelo. Y este es su compañero, Mamadou. Mamadou estaba operado de riñón, tenía una bolsa así fuera del cuerpo para su eje, ¿no? También estaba enfermo y tal. Mamadou, que tampoco ya podía trabajar, Mamadou heredó un poco el negocio del bar que tenía ya en el campamento, y en febrero, una mañana, aparece asesinado. Este febrero pasado. Este febrero. Aparece muerto. Después de una pelea, además tuvo que tener una muerte horrible. Todo esto lo cuento porque estos son conflictos, esto es un conflicto. Esto que está ahí, esto está en 2 horas y media, estamos en aquel lado, y si tiramos para Oriente, podemos tirar para Almería, pues estamos igual. Esto es Mamadou dándole de comer a Cleopatra en el hospital, y la foto, pues ayer fue el día que apareció. Ese es el cadáver tapado, sí. Aquí lo que creemos que pasó es que, de hecho, hay testimonios en una pelea en el bar, una serie de señores le dijeron vamos a venir y te vamos a matar, y fueron a por él. Su chabola bar tenía como 2 entradas o 2 salidas. Cuando entra por un lado, él sale corriendo, se mete ya, imaginar, esto fue de noche, el campo, no se cerrada, él huyendo, enfermo, y cuando encuentran el cadáver, él no tiene hematoma, ni tiene golpe ni nada, posiblemente moriría de un infarto, porque también tenía un marcapaso. Bueno, yo me lo imagino a Mamadou huyendo en mitad del campo de noche, que te están persiguiendo para matarte. Todo esto, eso está ahí. Eso está ahí. Estos son conflictos que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y no necesariamente para que sepamos lo que es la barbarie y lo que es el mundo. No hay que irse tampoco muy lejos para que lo veamos, ¿no? Es también muy importante lo que decía Susan Sontag, ¿no? Tenemos que estar moralmente atentos a ver lo que pasa a mi alrededor, porque muchas veces eso, ¿no? Lo que está pasando aquí en algunos barrios, cómo se están dejando de la mano aquí a algunos barrios, y si no se pone cartas en el asunto, ya va a ser tarde. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo me imagino que muchos de vosotros ya habéis leído el libro. Hay aquí 68 páginas que son tremendas, de Nuria Tesón, que es una relación de niños muertos en la Franja de Gaza desde que empezó el conflicto del año pasado. Son 68 páginas de nombre, ¿no? Ahí sí, los he contado. 5.000, unos 5.500 niños muertos. 68 páginas con todos los nombres y apellidos. Hay familias que tienen, hay aquí una familia, imagino que serán primos y tal, que son 16 miembros de una familia. 16 miembros de una misma familia. Porque el nombre y apellido serán primos, porque además ellos suelen vivir en la casa donde yo vivía en Chavalia, eran 3 pisos y era de una misma familia. Nos alquilaron la casa de abajo, que por cierto, aquí una imagen. Con él he hablado esta mañana. Este niño, esta es la casa donde yo vivía en Chavalia. La foto este es él actualmente. Yo tengo contacto telefónico con él todos los días no, pero al principio sí hablaba con él todos los días. Esta mañana estaba hablando con él. Él está en el sur de la franja, pero toda su familia está atrapada en Jabalia, porque lo que ha hecho ya Israel es dividir la franja como en 2 grandes partes, y toda la zona de Jabalia está totalmente ya aislada, y parece ser que cuando esta parte del conflicto acabe, la frontera de Israel ya se quede ahí. O sea que Gaza posiblemente pierda 1/3 de su territorio. Gaza, la franja de Gaza es el lugar de la tierra más poblado del mundo, ¿no? O sea, el lugar de la tierra más poblado, ¿no? Si encima le quitas ahora un tercio donde viven o vivían, con los muertos de ahora, cerca de o más de 2 millones de personas, pues esto es la casa donde yo vivía. Este es Hamed, que para mí representa a Palestina, y este es actualmente. Él por la tarde, cuando me oía y olía el té, bajaba y me robaba las galletas.
Y cuando te digo, ¿te acuerdas de internet? Me robaba la galleta. De momento él vive, sus hijos viven ¿Y tú comprarías una galleta para que te robaran? Sí, las galletas son malísimas además, pero él además ahí en la mesa, en la silla esa que ven ahí, me llegaba así, me escuchaba, yo le abría la puerta a mi vecina, entraba y me robaba la galleta, yo se creía que yo no me daba cuenta. Pues estas son historias de Palestina y esta es la población que se están ahora mismo cargando. Y esto es, pues, ocurre en Siria, ocurre en Afganistán, hay también testimonios brutales con las maras, ¿no? Incluso hay esta... ¿Me puedo decir algo, Fernando? Sí. Lo que dice de la mara, que yo no sabía que el origen de las maras está en Estados Unidos. Porque Sí, son en California. Los inmigrantes que llegaban a California desde Guatemala, de Honduras, de El Salvador, los barrios donde vivían los inmigrantes, sin servicio público, y el discurso de odio contra los inmigrantes, pues... Lo han hecho suyo. La falta de oportunidades de los inmigrantes en California, que eran todos de eso, de Guatemala, de El Salvador o de... Y entonces, bueno, acaban en la delincuencia, acaban en la cárcel y en la cárcel empiezan a organizarse. Cuando salen, ya ven que salen organizados y crean en Estados Unidos, pero claro, los echan de los Estados Unidos, pero los deportan al salir de la cárcel, y cuando llegan a sus países mantienen la organización y crean en sus países, en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, las organizaciones criminales que habían creado en Estados Unidos. Yo eso no lo sabía, y lo explica aquí lo que se llama la Patricia Simón. Además, es muy curioso porque esa estética de las maras la están adoptando hoy la juventud, la ropa, los tatuajes y eso viene un poco de las maras, que yo alucino, ¿no? Que esa haya sido esa estética la que se esté adoptando, ¿no? El capítulo este de las maras, bueno, todos los capítulos son muy interesantes, pero ahí se habla, porque claro, tú en el momento que entras en una mara, porque prácticamente te ves obligado, lo dices, o entras en la mara o te matamos. Es que tampoco hay, que también se dice aquí, ¿no? Que muchas veces la única salida es la delincuencia, o de un delincuente, o directamente primero empiezan diciendo que te van a matar a tu familia. Si con tu familia, te matamos a ti, ¿no? Me hacía gracia un dato, porque, claro, tú en las maras empiezas compuestos más mientras y yo hacía pues yo conozco algunos, yo hacía la comparación con los chavales que están aquí metidos en el narcotráfico, ¿no? Que uno de los puestos en las maras es uno de los puestos en las maras es de punto. De punto, que va en Taraguilla, por ejemplo. En Taraguilla conocemos a alguno que está de punto, y hay algún ascendido, no sé, el coche por allí con el pueblo. Bueno, pues eso también estaba en la ¿no? Tú entras en la mar y pues un poco lo que está pasando aquí con el narcotráfico, que si también no le damos bien, vamos a acabar con problemas, ¿no? Que ya estamos ocurriendo aquí ya cada vez se habla más de enfrentamientos con armas. Pistolas y fusiles, eso se está hablando de hace poco aquí. No había enfrentamientos con armas, no se conocía, eso es relativamente bueno, pero es que todo eso, si no se le pone manos en el asunto, fijaros los guardias civiles que mataron a principios de año, ¿no? Cuando le pasó la lancha, que precisamente fue el día que mataron a Mamadou, el mismo día que mataron a Mamadou fue lo de Huelva. Entonces, bueno, esto es un poco, yo creo que el libro de verdad merece la pena, y no sé, podéis empezar a preguntar lo que queráis y... El primero siempre es más difícil. A cualquiera de nosotros, ¿eh? Muy buenas. Yo quería incidir un poco, antes habéis hablado de periodismo y humanización, sobre la deshumanización tan enorme que hay en la mayoría de los conflictos que hay, el tratamiento o la responsabilidad por el maltrato de la prensa, que me digas tu opinión, porque tú además el freelance está libre de culpa, digamos.
la culpabilidad tan grande de los medios de comunicación en toda esta cuestión. Pablo, yo pregunto si antes de contestarte, quiero darle las gracias a Tony Mejía, compañero fotógrafo, a Rosario, su pareja, compañera periodista del Europa Sur. Los dos compartieron tiempo de trabajo aquí en la comarca en los años 90 y parte de este siglo. Me acuerdo también de San Roque, tiene muy buena cantera, también estaba José Luis Roca, y después está la familia Carrasco, la decía Paco Carrasco, Andrés Carrasco y Óscar, que también es fotógrafo más artístico. O sea que en el campo de Gibraltar hay gente muy buena, en todos los sentidos y en todas las profesiones, y también en lo que es la fotografía y el periodismo. Así que yo le quiero dar las gracias a mis compañeros. Y lo que tú preguntas, Pablo, no es que sea pesimista, es que me cuesta trabajo expresar no es una derrota intelectual o no sé. Yo creo que los medios de comunicación no existen. Es mentira, no son medios de comunicación. Son máquinas de vender, de crear necesidades para que la gente compre. Y la información es que la información tampoco es información, porque el 90% de la información es propaganda de los poderosos, de los estados, de los gobiernos, de los ayuntamientos, con las que tiene que ver Onda Algeciras, o Onda San Roque, o Onda Chiclana, o Onda Trebujena, o Onda Almería. Alcalde, 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 alcalde. Lo que no es alcalde no existe. Eso en el nivel pequeñito, pero si te vas al nivel grande, ¿de qué hablamos nosotros? De lo que sale en la tele. ¿Y qué es lo que sale en la tele? Lo que deciden las agencias de prensa norteamericanas en el momento. Lo que deciden Trump o Clinton o el que sea. Ahora toca hablar de esto, ahora se habla de esto. Y se habla desde la perspectiva que a nosotros nos interesa. En el mundo yo no sé si hay ahora mismo 30 o 40 guerras, aparte de la de Gaza. Pero hay guerra en Etiopía, hay guerra en Somalia, hay guerra en el Sáhara, que tú lo sabes bastante bien. Hay guerra en Colombia, hay tantísimas guerras. Nosotros, los pobrecitos, los peatones de la historia, como decía Manuel Vázquez Montalbán, los que tenemos un poco de conciencia, pero no podemos hacer mucho, lo hacemos con trabajar y mantener nuestras familias, ya ahí gastamos casi toda la energía que podemos. El resto, le echamos un vistazo al mundo y la verdad es que te dan ganas de echarte la manta por encima, tal como está la cosa, ¿no? Pero nosotros somos como las gallinas. Hoy le echo maíz y mañana le echo alpiste. Entonces las grandes agencias, por ejemplo, en España, en España encima la gente de izquierda somos tontos. Bueno, la gente de izquierda. La ultraderecha dice de qué es lo que hay que hablar. ¿Tú te crees que llevan 5 o 6 días hablando de ETA? No, ¿qué coño nos importa a nosotros la ETA ya hoy en día? Con la de cosas importantes, con la cosa... lo que gano, que si me suben el sueldo, que si yo llevo un año para que me llamen de traumatología, ¿entiendes? Entonces, ahora, ¿tú te crees que ahora se inventan, la ultraderecha y la derecha están inventando cosas para joder al gobierno y no saben cómo? Y un día le sacan una cosa y otro día le sacan otra. Y entonces todo el mundo va a hablar de eso. Cuando eso es artificial, no es real, no lo sufrimos nosotros, ni nos importa la mayoría de las veces. Pero eso ocurre con todo, ¿eh? Eso en la política internacional es lo mismo. ¿Qué capacidad tenemos los periodistas para cambiar eso? Pues tenemos que hacer la revolución y tomar el poder. Es la única posibilidad, porque mientras los medios de comunicación estén en manos de los dueños y los dueños sean, vamos a ver, Antena 3, La Sexta, eso es el de Telefónica, el Villalonga, ese como se llama, ¿no? Ese tío tiene tanto dinero que Antena 3 es como... ¿Qué más le da a él? Pero lo tiene ahí.
pero ahí se hace lo que él quiere, como se hace en Europa Sur, se hace lo que dice el señorito Joly, o en cada provincia, cada periódico tiene su dueño, y en los periódicos se hace lo que dice el dueño, no lo que dicen los periodistas. Los periodistas se tienen que adaptar a las exigencias del dueño. Bueno, eso ya lo hemos hablado otras veces. En fin, hablo que la situación de los medios de comunicación es un poco el reflejo de la situación de la sociedad. Tenemos que cambiar el discurso, pero tenemos que, para poder cambiar el discurso, tenemos que tener el poder. Aquí hay otra pregunta. No sé si te he contestado, Pablo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo para intervenir un poco también en línea de lo que estamos hablando, no quiero tampoco monopolizar el tema sobre el periodismo y sobre los periodistas. Me explico. Una cosa es ser periodista y otra trabajar en una empresa. Cuando tú trabajas en una empresa, da igual que sea periodista, que sea mecánico, que sea albañil, sea lo que sea, al final tú tienes, si tú quieres sobrevivir en esa empresa, yo estoy hablando ya como periodista jubilado y he trabajado en gabinetes de comunicación, entonces ya os podéis imaginar, porque tú hablas de... Si tú quieres sobrevivir en ese gabinete, o si tú quieres sobrevivir en ese periódico, por ejemplo, en Sevilla están saliendo ya licenciados por la universidad, por la universidad pública, por los parenses, después está la Loyola, está SEADE, al final salen casi 300 periodistas al año. ¿Hay capacidad para poder absorber toda esa mano de obra? Imposible. Pero eso es otra historia, pero eso es otra historia, que las universidades ocupan periodistas, pero que ese no es el meollo de la cuestión. No, es una parte, claro, es una parte. No, esto es una especie de entradilla. A lo que voy es lo que quiero decir, es que todos estos periodistas, casi todos, tenemos conciencia de cómo está el mundo, los problemas que hay, pero al final, lo que está diciendo, si vamos a los porcentajes, el 70% de las noticias que se dan en España son por agencias y no están corroboradas, obviamente. No. Lo que tú te va llegando a la redacción, tú lo vas escupiendo, y que no hay nadie que pueda rebatir eso. Es que... Y normalmente son organismos públicos los que te lo van dando. Entonces tú como periodista, pues te encuentras maniatado, tienes que estar callado. Sí, por ejemplo, dice, a mí me interesa el tema que hablaba, que lo conozco bastante porque yo he estado viviendo en Cartaya, entonces conozco todas esas zonas. Ahí es donde yo he estado hace años, en Cartagena. Cartaya, conocer la plaza donde está la iglesia, están ahí los moritos, las moritas, y ahí haciendo nada, porque ya han acabado eso. Y te ves tú las pobres mujeres que las tienen a 5 kilómetros y que van andando, y las tienen metidas en los invernaderos y aquí tú duermes. Es decir, entonces eso le interesa al público en general, nos interesa a la gente. Sí interesa. Sí. Lo que pasa es que todo eso hay que contarlo también bien, porque es que, claro que interesa. Sí, pero pero le interesa a la gente, le puede interesar, pero siempre que entre comillas la eduquemos. Me explico. Las empresas periodísticas ahí no te van a mandar a ti. Es que ni se van hasta ahí, y se te va a ir 3 días y te interesa. No. Lo que me interesa es que sea la Bárbara Rey con las tonterías de como que también hay que sacarlo. Sí, pero bueno. Yo estoy flipando con los audios. Claro, lo que voy es que hay muchas noticias, el 90% de las noticias que nos puede interesar a la gente así un poquito conciencial, Sí, o hablar de izquierda, esa no sale. ¿Por qué? Porque la empresa periodística no le interesa y los periodistas tienen que comer y se tienen que callar. Mira, además coincidió, es que eso está relacionado. Yo en mi vida laboral he tenido como momentos de inflexión donde tú te das cuenta cómo funciona esto. Yo recuerdo cuando el grupo Joly estaba echando gente a la calle, pero en plan salvaje, y hacía que te sonara. A mí me suena. Cuando empezaron a echar gente sin sentido, el grupo Joly, yo recuerdo que yo hace años ya, de esto hace ya muchos años, la revista Interview me encargó un reportaje sobre las carreras de caballos de San Lucas. Y yo me acuerdo que uno de los trofeos de aquella carrera, de aquello está allí, todo el pijoterío andaluz está allí, en la playita, jajaja, en sus carpas y con su manzanilla y tal, con su jamón de bellota,
Pues uno de los trofeos era Grupo Yoli. Y estaba la plana mayor del Grupo Yoli, jiji, jaja, Y acababan de ser 30-40. con un trofeo y un cóctel que costaría una pasta aquello, donde estaba la flor y nata del pijoterío andaluz, y esta gente en la calle. Pues tú dices, es que es así. O sea, estaban echando gente porque el no funcionaba, yo digo no funcionaba, no funciona. No, Pisa, tú tienes medios de comunicación, a ti lo que salga ahí te da exactamente igual, tú lo que quieres tener poder, porque la información es poder. Y dependiendo del poder, del tipo de poder que yo quiera, pues hablo de esto, hablo de lo otro. Mira, hoy varios compañeros, yo he dicho muchos compañeros que estoy en una gira, tío, que se juega la sub-21 en la línea. Ya está, pues este chaval pues tiene que ir a cubrir la sub-21 a la línea hoy. Al final, yo siempre lo digo, sí, que la gente no es tan catetanita, ¿no? La gente sabe que le interesan las cosas. Pasa que hay que contárselo bien, hay que contárselo en un horario que se puedan ver las cosas, pero a la gente sí que le interesa lo que ocurre en el mundo y las historias bien contadas. Que no todo va a ser Belén Esteban o muchos de estos de la realidad, no. Eso interesa, puede estar bien en un momento dado, pero a la gente le interesa otro tipo de cosas. El problema del buen periodismo es que es caro. El periodismo bueno es caro. Porque eso es tiempo, se necesitan medios, se necesita tiempo. Esto aquí en España hace 30 o 40 años se hacían cosas que merecen la pena. Yo el otro día, el domingo, después de mucho tiempo me compré El País en papel, porque el lunes se cumplía el año de la invasión de Gaza y quería, yo seguro que El País saca algo... y el dominical del País es que da vergüenza. Es que dos tercios de... A ver, dividiendo el dominical en 4 partes, una parte de información, una parte de publicidad y la mitad del dominical era un catálogo de moda. Publicidad. De publicidad. También. El dominical del país, no lo hablo de Pernambuco, el país, el dominical. El dominical de todos los que empezamos hace 30 años en el periodismo queríamos publicar en el dominical del país. El dominical del país hoy es que digo, es un catálogo de moda. ¿Eso es lo que le interesa a la gente? No, eso no es lo que le interesa. Eso es lo que da dinero, eso es lo que hay. Nosotros no podemos hacer nada. A ver si me puede decir qué mala influencia, por lo menos a mí es mala influencia de Hamás en Gaza. ¿Mala influencia? El factor religioso. ¿Perdón? El factor religioso. Sí, pero bueno, sí, el factor religioso está ahí, sí. Sí, pero es que, por ejemplo, en Cisjordania está la autoridad palestina que viene de la ONP, que laico, digamos, no marxista de los tiempos de... Mira, lo que pasó con lo que pasó con Hamás y lo que pasa con Hamás es que la gente se acaba agarrando un clavo ardiendo. Hamás no es solo una organización terrorista, aunque las Naciones Unidas la tiene dentro de lo que es porque lo es también, una organización terrorista. Pero bueno, también habrá que ver porque como el Estado de Israel, ¿no? Claro, una organización terrorista. Habrá que ver por qué yo me convierto en un terrorista, o habrá que ver por qué me convierto en un miembro de la Armada. No tendrá que te estás defendiendo. Claro, o sea, habrá que ver. El problema, Hamás sobre todo llega a donde llega, que en 2006 llega al poder, le arrebata el poder, en las urnas, le arrebata el poder al Fatah y gobierna en Gaza desde entonces. Pero ¿por qué Hamás le arrebata el poder al Fatah? Porque el señor Arafat era un corrupto y toda el Fatah era corrupta. Sé que aquí no se ha inventado nada. Entonces, Hamás es lo que es, sí, pero es que la gente al final se agarra todo mordiendo. A la gente que te da otra alternativa y luego pasa un poco como los grandes narcos, como Pablo Escobar y tal. Tú eres un narco, pero tú estás ayudando a la población civil con alimentos, con miembros de Hamás que muere, la organización le paga a la familia, la mantiene. ¿Qué pasa? Todo eso yo lo entiendo. Y claro, cuando hay un vacío de poder, cuando el poder que hay es corrupto, aparecen las organizaciones radicales, como ha podido parecer aquí pues, un partido como Vox, por ejemplo, porque hay gente muy desencantada con los partidos convencionales y acaba por la ultraderecha y por eso Hamás hoy día es lo que hay y por eso Hamás
ha organizado la que ha organizado. Ese ataque de hace un año, yo dudo mucho de que Israel no estuviese al tanto. También es verdad que sobreestimamos el poder del Mossad, de Israel, ¿verdad? Pero lo que organizaron esa incursión en territorio israelí, eso hecho solo por, bueno, jamás ayudado por Irán y tal, eso fue un despliegue militar y organizativo tremendo. Entonces ahí hay tantos factores, porque a Israel lo que pasó le vino estupendamente. Jamás lo creó Israel. ¿Perdón? Jamás lo creó. Claro, por eso he dicho que habrá que ver por qué te conviertes en un terrorista. Habrá que ver por qué te conviertes. No lo defiendo, pero comprendo que haya gente. Este chaval con el que yo he enseñado antes la foto, pues bueno, hoy día es un tío, además, un tío súper culto, habla varios idiomas, tenía su empresa, pero este chaval se podía haber convertido en un terrorista. Yo recuerdo, aquí está Tony, que pasó una temporada conmigo en Jabalia, en Jerusalén, en Israel. Aquellos fueron los años duros en los que todavía había en Gaza, en la franja de Gaza, todavía había asentamientos judíos, todavía, porque Israel se retira de Gaza en 2003 creo que, pero en esa época todavía había asentamientos. Los atentados en Jerusalén eran brutales. ¿No te recuerdas, Tony, que yo parecía un moro con la barba? Yo te iba a preguntar luego, te digo que pudieras contar cómo es moverse. ¿Tú recuerdas que me grabaste con la cámara? Que me grababas en vídeo por Jerusalén porque yo no podía dar un paso. Claro, yo vivía en Jabalia, con la barba así, moreno, con el chaleco, con las cámaras, y dice, yo te voy a grabar porque es que me paraba. Es que tiene una anécdota muy bonita, porque es que íbamos tres, el brasileño, tú y yo, iba yo a traerme a Catania y al rato miraba para arriba, ¿dónde está esto? Y lo estaban cacheando por el brasileño que era negro. Eran dos terroristas y yo. Sí. Entonces, esto que no tiene cara con la gente no lo paraba. Entonces, claro, todo eso, claro que ese ambiente era irrespirable, pero todo eso es por algo, ¿no? Es que yo de verdad que yo no sé lo de los asentamientos tanto en Cisjordania como en Gaza. Pero ¿cómo se puede vivir en un asentamiento rodeado de miles de personas que sueñan todos los días como matarte? ¿Cómo se ha creado ese Estado, ¿no? ¿Quién se le ocurrió crear un Estado judío allí, ¿no? Entonces, claro, todo eso, pues claro, acaba con organizaciones como Hamas, claro, la gente se agarra a ese tipo de cosas, desesperado. Pero cuenta un poquito lo que te ha preguntado Tony, ¿cómo es moverse por allí? Por la zona de conflicto para periodistas. Checkpoint, sí, hombre, bueno, pero eso forma parte de... Cuando te vas a esos sitios, pues obviamente te van a poner todos los problemas del mundo para moverte. Pero también te lo ponen aquí en muchos sitios, también te lo ponen aquí en muchos sitios, sobre todo si estorba, como decía antes, ¿no? Sobre todo si estás en sitios donde... Yo digo siempre que donde, aunque, por ejemplo, para entrar en Gaza la autoridad palestina de entonces te acreditaba. Pero yo digo siempre que cuando te cuelgan una acreditación no pasa nada importante. Si tú vas a un sitio y te cuelgan una acreditación, si tú vas empotrado con tropas, no. Ellos te van a enseñar en el momento que las cosas se tuercen, no te preocupes que tú donde las cosas se tuercen no ir empotrado, llevar una acreditación, las cosas buenas que se pueden contar es cuando tú te metes en una historia donde no deberías estar, precisamente para eso, para estorbar, ¿no? ¿Te acuerdas que bombardearon la televisión palestina justo estando allí en aquel año? Sí. Es que eso estamos hablando de hace 20 años, pero es que todo igual, no es solamente tanto este conflicto como otros muchos, el Cuerno de África Negra, ¿no? Los conflictos que hay en África Negra, esas migraciones, esa gente que nos llega aquí, ¿no? En Patera o nos llega a Canarias. Cuando tú vives en esa yo he vivido en varias zonas de África Negra, es que al final dice, hombre, yo no comparto que te metas en un cayuco, pero lo entiendo perfectamente, que te metas en un cayuco. Y qué pena que tengas que acabar en un campamento de Huelva con jornadas cogiendo fresa que empiezas a las 7 de la mañana y acaba a las 5 de la tarde. De las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Como te cojas Ramadán, ni te comes el bocata. Que no te comes, o sea, que son 10 horas sin parar, pero sin parar. No es exagerado, no. Sin parar, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde cogiendo fresas. ¿Que no hay españoles que quieran coger fresas? Para coger Rita la Cantadora. En Almería hay una rotonda que es
conmemoración a los primeros que trabajaban allí, y eran españoles. Claro, pero que sí, sí. me llama la atención, digo, claro. Claro, los temporeros Los temporeros de hace 30, 40, 50 años eran... Sí, porque además las migraciones, en África de eso se habla poco, pero las migraciones importantes en un continente como África son dentro de África. Son dentro de África, porque dentro de África también hay mucha disparidad de economía y tal, y las migraciones de verdad importantes en África se producen dentro de África. Aquí lo que nos viene es que no nos invaden ni muchísimo menos. Eso es otra cosa, ¿no? El vocabulario. Los puestos de trabajo, ¿no? Sí, nos vienen a quitar el... A mí me hace gracia cuando dicen, es que en este caso, ¿no? Los moros vienen y nos invaden, y nosotros porque, no sé, yo conozco Tánger desde hace 30 años, el que conozca Tánger, ¿habéis visto la evolución de Tánger? Si Tánger hoy es una ciudad europea como otra cualquiera, nosotros no estamos para allá también invadiendo, porque es que esto es imparable. Ellos vienen y nosotros vamos, porque Occidente se parece mucho a Oriente se parece mucho a... Si es que todo, esto es lo que tiene la capacidad de gobierno hoy día. Los pobres van a trabajar y los ricos a tomar sol, ¿no? Nosotros vamos para allá a tomar sol a las casas ¿no? Como vienen los alemanes o los ingleses a la Costa del Sol. Eso no nos invade. La Costa del Sol no está invadida. Y la foto que tiene con la niña cabales. Sí. La gente que rodea, ¿qué te pasó? ¿Tú haces esa foto? ¿Tú estás allí en un bombardeo? Sí, no, como he dicho antes, yo iba para la sede de Hamas y me pilló es lo que pasa aquí. ¿Y te puedes confundir como espía o como...? A ver, eso te lo conozco. Es que lo que me pasó a mí con aquello es que... este hombre, el que lleva a la niña en brazos, yo hice estos son diapositivas, ni mucho menos teníamos cámaras digitales. Bueno, tú ya sí llevas la digital. La compró en Gibraltar. ¿Cuánto te costó? 6.000 euros. 6.000 euros hace 20 y pico años. Y tenía un mega y pico, ¿no? Y tenía un mega y poco, ¿no? Daba de calidad. 2 megas. Y este de móvil hace 64 megas. Bueno, pero yo no tenía cámara digital. Y se la quitaron en el aeropuerto. Es verdad, te la quitaron. No vea cuando vino sin la cámara. En Tel Aviv. En Tel Aviv, ¿no? Eso fue en Tel Aviv. Sí, porque eso es otra cosa que hace el gobierno israelí. Lo que pasó con este hombre es que yo hice la foto, franja de Gaza, te tienes que ir a Jerusalén, era un carrete de diapositiva, lo revelo, tengo que escanear, se las mando, esta historia me la conté en interview. Y yo regreso, estoy unos días en Jerusalén, pues yo recuerdo esta época que yo empecé a ir empujado ya, tanto mentalmente como físicamente, yo regresé muy delgado. Llego allá vaya y digo, voy a ir a la sede, donde estaba la sede, a ver el weekend, y aparece este hombre aparece que me quiere matar. Yo no lo entendí. Y empieza a rodearme gente. Este hombre me estaba acusando de colaboracionista, porque él decía que yo lo que había hecho era con un láser dirigir al helicóptero que habían volado, yo le había dicho dónde estaba el objetivo y que yo me hacía pasar allí por periodista, pero yo, no sé, aguanté la compostura, no me puse en el sillón en ese momento, me veo rodeado de gente, veo que me están, salgo corriendo y me matan. Yo de hecho, un par de semanas antes, en Nablus, en Cisjordania, estoy en un bar, en una terraza de un bar, con un té y tal, y veo que se empieza a formar, son Nablus, se forma una pelotera de gente. Me levanto, veo lo que pasa y cogen a 2 chavales, los echan contra la pared y con los caballicos los agredieron allí en Antonio. Porque los acusaron de colaboracionistas. Porque eran, y los hay, o sea, en Palestina hay muchos palestinos que les ofrecen, oye, pues colabora con nosotros y ya te trato de favor. Por ejemplo, eso también nos consta que pasaba en el Gurubú, por ejemplo, en Melilla, hay inmigrantes que el gobierno marroquí, oye, colabora con nosotros, pasamos información y ya te haremos de que pasen la vaina de alguna manera. Cosa que también entiendo. Bueno, pues hay palestinos que colaboran con Israel. Bueno, pues a estos dos chavales, Nablus, acusados de colaboracionistas, los mataron allí delante mía. Claro, cuando yo me vi así, será que también hablábamos antes de que
lo peor que puede ocurrir donde menos te lo esperan, ¿no? O sea, pero bueno, todo eso es parte de la profesión y obviamente pues si uno sufre todo ese tipo de cosas, la población, y en este caso de los niños, es tremendo, ¿no? Por eso este libro era tan importante, sobre todo este tipo de escrituras y de lecturas y tal, porque yo por ejemplo con el tema de la imagen, que por eso yo también cada día hago menos fotos y me gusta más escribir, a mí ya la fotografía, lo explícito ya no funciona, estamos saturados de imágenes brutales y eso ya llega un momento que la gente desconecta, ¿no? Abrir el telediario con líneas destripadas, pues, un día y otro día y otro día y otro día, tú acabas apagando la televisión, mirando por otro lado, y lo explícito ya no funciona. Hay que contar las cosas de otra manera, que es muy complicado, pero por lo menos hay que intentarlo. Y por eso también este tipo de publicaciones es tan importante, contar historias bien como, ¿no? Echarle tiempo a historias como la de Ana Pomares, la de los críos estos de todos los compañeros, que como digo, son muchos países los que son reflejados en el libro, que en realidad luego siempre es la misma historia, la historia es la misma. Un niño destruido es un niño como si destruyera la infancia a todos ellos, ¿no? La historia en realidad es la misma, pero simplemente con otro color de piel, con otras circunstancias, con otro punto cardinal, pero la historia siempre es la misma, pero creo que es muy importante que sigan apareciendo publicaciones así. Hay cientos, esto es un libro que se hizo con el sistema del micromecenazgo. Hay 161 mecenas, fueron los que apostaron por el libro, que muchos de ellos están aquí, ¿no? Así que, no sé, ¿qué más? Hola. Yo quería retomar un poco la historia del libro. No sé si Ana, en tus entrevistas con ella, como ella dice que no le mueve el odio, si ella te dio la clave para que esta persona actuara así o sintiera eso, no sentir odio de acuerdo a lo que había vivido, porque lo más lógico en niños que están viviendo la guerra y están viendo esas atrocidades, muchas veces la violencia genera violencia y rencor, ¿no? ¿Dónde estaría la clave para que Ana no sintiera eso? Si estaba en la familia, si estaba en la educación, si a ti te dio algunas pistas para eso. Ana era una mujer muy inteligente. Y ya claro, cuando yo la entrevista tiene 95 años, o sea que yo creo que quizás a mí no, o sea, de la manera que, porque es lo primero que me llama la atención, como muchas otras cosas, no es lo que se dice, sino cómo se dicen las cosas. El tono es muy importante, ¿no? Y había que encontrar el tono en el que Ana contaba su historia. Para mí era totalmente sincero, ¿no? Y yo creo que gracias precisamente a ya la edad que tenía, la experiencia que tenía en la vida en general, es que llegas a la conclusión que con el odio no se consigue absolutamente nada, ¿no? Que hay que pasar páginas, lo que tú decías antes de ETA, claro que se hicieron barbaridades, pero tenemos que pasar un poquito páginas también. Hay que hacer justicia sin odio, hay que hacerla, y que Ana hablara en esos términos, pues creo que precisamente eso pues ya por su experiencia vital, por lo que ella vivió, por lo que ella sufrió, por lo que luego ella y toda esa generación, claro, es que son gente que durante los primeros años de su vida vivieron dentro del odio, porque además eran los perdedores de la guerra, sufrieron mucho odio. Si eres una persona mínimamente inteligente, te das cuenta que ese no es el camino. Entonces, además era una mujer, yo digo, inteligente, muy vital, con las ideas muy claras, que se hable desde ahí, desde la absoluta falta de odio, eso es importante. Yo me imagino que ya, seguro, ya era buena persona, ¿no? ya tenía buenos genes, ¿no? Me imagino que
ella venía... ahí yo lo hablo aquí, hace años me leí la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. A mí de ese libro lo que más me llamó la atención fue en el tono en el que Levi habla de los campos de concentración, que de hecho en una parte del libro la llama la zona gris, ¿no? De que no somos ni malos ni buenos, que la mente humana es muy compleja, el mundo es muy complejo y hay que llegar a entender muchas actitudes, ¿no? Él incluso habla, él sobre todo habla de los, Primo Levi habla de los capos, de los judíos que estaban presos en los campos de concentración de trabajo, que eran los encargadillos de los campamentos, eran los que incluso metían a sus compañeros en los hornos, ¿no? En los hornos y en las cámaras de gas. Y Primo Levi contaba todo eso sin odio, que es exactamente por eso además, gracias a esa lectura de Primo Levi, me di cuenta rápido del tono de Ana también, ¿no? Me recuerda al tono, a las palabras, la forma de Primo Levi, ¿no? El ser capaz, esa empatía, aunque sea con el criminal, pero llegar a entender la mente humana y no soltar el discurso fácil, ¿no? Entonces por eso Ana lo tenía muy claro, por eso ella habla, ¿no? Empieza con un no, termina en no, odio no, ¿para qué? Es que está ahí muy bien resumido. Odio no, ¿para qué? ¿Para qué? Odiar, ¿para qué? Vamos a intentar articular un discurso desde el entendimiento, de la otra forma, de la verdad. Yo, permitirme, voy a discrepar aquí un poquito, si me lo permitís. Ya te verás. Pedirle a las víctimas del franquismo que no odien es una ofensa. No podemos empezar el debate pidiéndole a la víctima que no odie. Primero hagamos justicia. Cuando esté hecha la justicia, entonces las víctimas decidirán si odian o no odian. Pero lo primero es la justicia. A nadie en su sano juicio se le ocurriría a las hermanas de Miguel Ángel Blanco o las hijas de Ernest Lluch decirle, oye, que tú odias a alguien, ¿verdad que eso no se haría? O a las familias de los que murieron en las Torres Gemelas en Nueva York, no le vamos a preguntar, ¿tú odias a los moros? ¿Tú odias a los...? Nadie, ¿no? Pues a las víctimas del franquismo no podemos empezar diciéndole odias o no odias. Con las víctimas del franquismo lo que hay que hacer es darle justicia, conocer la verdad, darle justicia y repararla. Y después, el odio ya es una cuestión personal de cada persona. La justicia no, la justicia es una cuestión social que concede el Estado para que la sociedad se reconozca y pueda funcionar con decencia. La justicia. El odio no lo da un Estado ni lo da... El odio es cada persona. Como el amor. El Estado no puede obligar, no puede hacer una ley, es obligatorio amar, ni es obligatorio odiar. Esa es la facultad individual de las personas. La justicia no. La justicia es una cuestión de Estado y de la sociedad. Cuando las víctimas del franquismo tengan justicia, entonces le podremos preguntar si odian a alguien. Pero antes es muy atrevido y es ofensivo. Es ofensivo, creo yo, que a una persona estaba invitada pero no ha venido. Aquí en Algeciras, por ejemplo, conozco a una señora que le mataron a dos abuelos y abuela, tía abuela y un tío. 5 asesinados en su familia. En los barrios hay una familia, a una madre le mataron a 5 hijos. Además, los mataron, los asesinaron. O sea, las tropas llegaban, empezaron a recoger gente y a asesinarla. Eso pasó en Algeciras, pasó en La Línea, pasó en San Roque, pasó en Castellar, pasó en Tarifa, pasó en más de 990 fosas comunes. De los 906 municipios que hay en Andalucía, ya van casi 1000 fosas. Juanman, compañero del foro, te podrá dar el dato exacto de cuántas fosas. Hay más fosas comunes que municipios en Andalucía. En todos y cada uno de los municipios de Andalucía
hubo una política de exterminio y de genocidio a las familias de las personas que se asesinaron, igual que se asesinaba a los judíos de manera sistemática e industrial. Aquí en Andalucía también asesinaban sistemáticamente. A esas familias no puede decir, como he visto yo, hasta en el intermedio, pero usted odia a la gente, pero hombre, le vas a preguntar a la familia de... ¿Usted odia? No puedes preguntar eso. Démosle justicia a las víctimas y después que cada uno sienta lo que quiera sentir. Pero la sociedad, el Estado, tiene que dar la justicia primero. Querían preguntar algo más. Bueno, mi pregunta va para Fran, que ¿cómo haces, por ejemplo, la foto que tenías antes de fondo, con la niña en los brazos? Sí. ¿Cómo haces para que la gente no se ofenda, no se altere cuando le sacan la foto a una víctima? Eso cada día es más complicado. Eso nos estamos moviendo cada vez más en una sociedad que solo creemos que tenemos derechos, cuando también hay deberes. Hay una cosa, mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque es que cada día tenemos más problemas. La gente tiene que tener muy claro que el derecho a la información está por encima del derecho a tu imagen. Yo te puedo hacer a ti una foto en la calle cada vez que quieras y te tiene que fastidiar. Si estás en un campamento de inmigrantes, lo siento. Otra cosa es que la actitud que tú tomes ante esa persona. Siempre hay que llegar con respeto, siempre hay que llegar con educación, pero yo no te puedo estar a ti preguntando constantemente, oye, ¿te puedo hacer una foto? Porque lo más seguro es que me digas que no, y automáticamente cuando me digas que sí, ya estás posando y ya estás. No, así no funciona la fotografía y mucho menos el fotoperiodismo. ¿Cómo se va a solventar? Bueno, pues con experiencia, con saber moverte, los sitios, pero cada día es más complicado, a pesar de que estamos todo el día con el puto móvil haciendo fotos. Yo es que me encuentro mucho, bueno, todo el que se dedica ya a esto lo sabe, ¿no? Estar por ahí haciendo, y además la gente te viene cada día con menos educación. Yo tengo unos problemas en los campamentos. Bueno, es verdad que, yo qué sé, ¿qué puede ser? Un 0,5 de personas en los campamentos los que me dan la tabarra, pero el que me lo da me la da que no vea, ¿no? No vea. Entonces eso, pero eso también ocurre en cualquier tipo de historia, ¿no? En la calle y tal. Eso es cada día más complejo. Tú no puedes ir por ahí pidiendo permiso para hacer fotos, porque entre otras cosas la ley está contigo. El derecho a la información está por encima del derecho a tu imagen, siempre y cuando, además, aquí tengo una imagen que yo esto lo puse en mi Facebook, la imagen esta de... esto es, bueno, estoy estando este año en Huelva. Esto es un líder con el kilo de la fresa 4 y pico, y este es un chaval que se ha tirado todo el día cogiendo fresa, y esta es la chabola donde vive. Esa foto, yo lo digo en mi Facebook, es robada. Yo estoy en un nuevo campamento que se había creado. Fui por ese campamento, paso por la puerta, la chabola con la puerta abierta, y desde fuera le hago una foto. No le pido permiso, claro, en las condiciones que yo, pero ahí yo no atento contra su dignidad porque no se le ve la cara. Eso se puede ser cualquiera. Yo por eso también paso mucho tiempo en los sitios, porque yo no llego a empezar a hacer fotos, que me vean, yo hablo, tal, porque al final esta gente tiene una necesidad de contar historia, vamos. Bueno, incluso necesita trabajar, ¿no? Un tiempo con ellos, ¿no? Sí, este año he estado con ellos trabajando. Todo eso te va abriendo las puertas poco a poco, ¿no? Pero cada día es más complejo. A mí hace 2 años, hace un par de años, en Palmón, en la playa, había un chico y 2 chicas haciéndose allí en el espigón unas fotos, madre mía, las niñas, las poses y tal. Estamos feos. Pero brutal, o sea, brutal. Las niñas dando un espectáculo brutal, unas poses y tal, brutales. El niño allí, pum, pum, estaban dando un espectáculo. Y yo vi que era un espectáculo, entonces yo me levanto, cojo mi móvil, me levanto así, hago una foto, en general no me puse así delante de ellas, que podía haberlo hecho, es que ese es el problema. Yo podía haber hecho la foto así delante de ellas, porque estás en la calle y
está en el público. En público, y yo puedo hacer lo que me da la gana, porque si tú ese derecho lo recortas, ya estás perdido, ya no puedes hacer ni una foto. Entonces yo me levanto y hago hacer una foto y tal, desde lejos y tal, y me vienen las dos niñas. Sí, porque no, dame el móvil, te voy a denunciar, que no sé qué, que no sé cuánto, y digo, mira, estoy en la calle, y yo en la calle hago las fotos que a mí me dé la gana. Y si sales tú, lo siento mucho, digo, porque tú también me las puedes hacer a mí. Digo, además, el derecho a la información está por encima del derecho a la imagen, si no lo sabes. No, pero como esas fotos se publican, no sé, digo, pues se publica, te tienes que aguantar. Digo, si eres menor de edad, no te preocupes que se te va a pincelar la cara. Digo, pero, no, pues eso no puede ser. Digo, sí puede ser, el derecho a la información. Pero aquí, ¿qué información hay? Digo, pues te voy a dar un titular. Las altas temperaturas abarrotan las playas de la comarca. ¿O no? El dinero titular. ¿Qué es noticia? Lo que tú digas, lo que yo diga. Las altas temperaturas llenan la playa. ¿Que sale tu culo en portada? Pues lo siento mucho, es que me lo estás enseñando. Que a mí me parece muy bien, que yo estoy encantado de ver culos en la playa. Que me parece muy bien, pero si tú tienes derecho a hacer eso, yo tengo derecho a hacer una foto. ¿Qué pasa? Que para eso primero tú tienes que conocer tu profesión, tú tienes que saber defenderte, tú tienes que tener tabla, pues si no te comen. Si yo no supiera moverme en los campamentos, me comen. Aquí hay una, no sé si la puse, eso fue 2 o 3 días después de matar a Mamadou, que hubo unos altercados en los campamentos que no veas. Esta noche, esto fue, ahí está la hora, a las 3:30 de la mañana. A las 3:30 de la mañana, es que vivía en una chabola. Y a mí me despiertan los gritos y las peleas y tal, me voy para el incendio y me vienen 2 negracos, como 2 casas, que me comían. ¿Qué pasa? Porque había movida, había pelea, había tal, estaban borrachos y no querían fotos. ¿Por qué tú sales de ahí? Porque uno es un profesional. Porque uno lleva 30 años en la calle, en una cámara, entonces tú tienes que aprender. Primero tienes que saber cuáles son tus derechos, pero claro, tú le das a los tíos el derecho a las 3:30 de la mañana, borracho. Pero tú tienes que saber salir de esa situación, es la única manera. Pero cada día es más complicado por esto, por historias como de la playa, ¿no? Que te vienen 2 chiquillas que no saben lo que están haciendo, en realidad no saben lo que están haciendo, pero como eso es el día a día y eso está normalizado, pero ahora me viene y me dice a mí que no haga fotos. Bueno, chica, porque yo lo siento mucho, pero... Sí, claro, sí, porque esas fotos, porque como las publique te denuncio, digo, pero esas fotos para que las... Tienen los perfiles abiertos la mayoría. Eso es otro pues problema. en vez de la Guardia Civil, entonces todo eso hay que saber, tienes que saber tus derechos, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Eso es importante. Pero, Fernando, mi pregunta iba más orientada a, por ejemplo, un país en guerra. Sí. Imagínate, España está en guerra, se muere tu padre y viene un chaval a hacerte fotos para venderla y sacar dinero. Yo entiendo que la gente se puede enterar y alterar. Sí. Pues claro. ¿Cómo sales de esa situación en un sitio que igual? Igual. Por eso te digo, lo de antes de lo que me pasó en Jabalía. Eso es otra cosa. A mí me pasó con un reportaje que publiqué en la revista Interview cogí varias familias de Senegal y luego entrevisté a varias familias de Senegal y luego busqué a los familiares aquí en España. Bueno, ellos me dijeron, oye, pues tengo un hijo en Tarragona, pues voy a Tarragona. Total, tengo un que ese, cuando fui su opinión de migración, uno de los textos que es de ese reportaje que me premiaron. Bueno, pues conozco una familia en San Luis, en el norte de Senegal, y me dan una dirección de su hijo, su nieto y tal, en Tarragona. Y yo voy hasta Tarragona. Bueno, pues me presento allí, oye, que conocí a tu familia, les hago una foto y tal, y ese reportaje me lo compra en Interview. Ese reportaje me lo compra en Interview. Y ahora, como a los 2 meses por ahí, me llama uno de los que aparece en la foto, porque había ido a pelarse. Había ido a una peluquería y había visto el Interview. Yo digo siempre que las peluquerías buenas eran las que tenían el Interview. Si tú ibas a una peluquería que tenía el Interview, era una buena peluquería. Que el tío se había visto, ¿cómo me sacas a mí, a mi familia, con una mujer desnuda en la portada? Eso me ha hecho la cabeza. ¿Cómo tú nos has engañado? Porque tú el dinero que has ganado con los... Eso, ¿no? Eso del dinero, tú te estás ganando dinero. No, tío, el periodista tiene que cobrar por su trabajo. O sea,
No sé, tío, eso es como si tú le dices al tío que te vende la carne. No me cobre. No te cobre, tío. Claro que y tú necesitas comer carne. Pero es que el periodista tiene que cobrar por su... Y yo no te estoy engañando, yo te he dicho que soy periodista, que hago esto y que o trabajo para un medio o lo voy a vender. Pero a mí no me venga que me estoy ganando dinero ni que estoy... Eso es contigo. Eso, ¿cómo te vas tú saliendo de ahí? ¿Cómo vas hablando y tal? Entonces eso, claro, en los conflictos puede llegar un momento que sea... decía en la novela Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte, él dice una cosa muy buena que dice que al principio de la guerra el periodista cae muy bien, y es verdad, y con el tiempo empiezan a caer mal, porque la gente ya está cansada, la gente ya ha sufrido mucho, y ahora parece que no, que el periodista lo que está allí haciendo el negocio, ¿no? Eso lo dijo Arturo Pérez Reverte al principio de los 90, cuando escribió Territorio Comanche, ¿no? Que es una novelita que, si te gusta la profesión, te la recomiendo que te la leas, un rato. El periodista al principio cae bien, luego no tanto. Vámonos. Esta niña es refugiada, la ucraniana. Se llama Natalia. Hay dos historias sobre Ucrania en el libro, ¿no? Ahí hay libros y Fernando está aquí para que